Y vamos a comenzar nuestra segunda parte de las clases el día de hoy. Pidámosle al Señor su ayuda, sabiendo que esta es la hora más difícil del día realmente. Y quiero agradecer una vez más el amor de los hermanos, de las hermanas en preparar los alimentos. Gracias por esa muestra de amor y estamos muy gozosos de estar compartiendo este tiempo juntos. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor pidiéndole su gracia en estas horas que tenemos por delante. Señor, nos abandonamos en tus manos una vez más y te pedimos que por tu gran misericordia tú abras nuestros ojos. Señor, nos ayudes a entender estas verdades espirituales que vamos a meditar. Gracias por la confesión de fe que podemos estudiar, Señor. Ayúdanos a poder compararla con tu palabra, porque tu palabra es la única autoridad en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a poder entender la utilidad que tiene esta confesión para nuestra propia iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, la lección que tenemos ahora por delante se llama Herramientas y bosquejo de la confesión de fe de 1689. Eso es también parte de lo que no pudimos ver el mes anterior. Está en la página 43 del apunte anterior. Y si no lo tienen, no se preocupen, porque solamente básicamente son líneas y bosquejos, pero lo que quiero es hacer algunos comentarios que puedan ser útiles al momento de estudiar la confesión de fe. Muy bien. Permítanme introducir nuestro tema de la siguiente manera. Nosotros necesitamos comprender que si lo que queremos es estudiar la confesión de fe, necesitamos de ciertas ayudas que nos puedan hacer el camino un poco más fácil al momento de tomar lo más que podamos de la confesión de fe. Entonces, ningún documento existe a partir de la nada, sino que siempre hay un contexto. Y ese contexto histórico lo hemos analizado juntos en esta mañana y hemos mirado que el propósito por el cual los bautistas escribieron la segunda confesión de fe también, al igual que la primera, fue para tratar de demostrar esto es lo que nosotros creemos. Somos como ustedes, somos ortodoxos, somos un grupo de cristianos verdaderos, pero nosotros tenemos ciertas diferencias. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase, en esta lección de ahora, es que vamos a hacer algunos comentarios importantes con respecto a ciertos detalles de la confesión que debemos saber como un contexto. Y en segundo lugar, vamos a mirar el bosquejo de la confesión de fe que es sugerido por el Dr. Renahan y que yo creo que es muy adecuado para nosotros estudiarlo de esa manera. Con esto solamente estamos haciendo la última parte del contexto de la confesión y las siguientes dos clases que vamos a tener el día de hoy nos vamos a meter en el primer tema que vamos a poder mirar hoy, que es la confesión de fe es una confesión ortodoxa y vamos a tratar de explicarlo. Ustedes tienen sus apuntes el día de hoy también. Muy bien, algunos comentarios importantes con respecto a la confesión de fe. En primer lugar, y escuchen este comentario porque quiero explicarlo. No todas las ediciones que se hicieron en la confesión de fe significan diferencias doctrinales. No todas las ediciones que se hicieron en la confesión de fe significan diferencias doctrinales. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Todos tienen aquí su confesión de fe? ¿Sí trajeron su confesión de fe? ¿Se acuerdan que estaba en el apunte anterior? Muy bien, quiero que miren conmigo, vamos a mirar algunos pasajes que pueden ser útiles aquí. Muy bien, ¿tienen la confesión a la mano o no? Bien. Muy bien. Vamos a hacer dos comentarios con respecto a esto. Quiero que miren, en primer lugar, el capítulo 1, párrafo 1. Capítulo 1, párrafo 1 de la confesión de fe. ¿Estamos ahí?
capítulo 1, párrafo 1. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Dice, fíjense cómo empieza. Las Sagradas Escrituras es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Lo encontraron? Luego dice, aunque la luz de la naturaleza y de las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera, todo eso que dice a continuación aparece exactamente así en la Confesión de Westminster y en la Declaración de Savoy. Pero la primera línea no aparece en la Declaración de Westminster ni tampoco en la Declaración de Savoy. Ahora, evidentemente, esa línea aumentada en nuestra confesión de fe es una edición. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero esta es la pregunta. ¿Esa edición significa que se hizo ese cambio porque los presbiterianos y los congregacionalistas no creían que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y gracia salvadores? ¿Ellos no creían eso? ¿Qué creen ustedes? Claro que lo creían, porque eran ortodoxos. Creían que la Escritura era la máxima autoridad, pero por alguna razón se hizo ese comentario ahí en nuestra confesión de fe, a diferencia de las otras dos confesiones de fe. ¿Me hago entender? Ahí hay un cambio, pero un cambio que no necesariamente significa que los otros no creían eso. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Quiero que miren conmigo en el capítulo 2. Capítulo 2. Y quiero que miren conmigo el párrafo 3. ¿Sí? En este ser divino e infinito hay tres, la confesión de Westminster dice personas. ¿Cómo dice la confesión bautista? Subsistencia. Ahora bien, piense conmigo por un momento. La base original o la plantilla es la confesión de Westminster. Pero la de Westminster usa la palabra personas y nuestra confesión usa la palabra subsistencias. La pregunta es, ¿eso cambia la doctrina de la Trinidad? No. ¿Qué es lo que quisieron decir con personas? Bueno, hay una diferencia y hay tres personas con sus propias características específicas dentro de la esencia del único Dios verdadero. ¿Y qué quisieron decir los bautistas cuando dijeron tres subsistencias? Bueno, que dentro de la esencia de la Trinidad o de Dios hay tres subsistencias o tres personas que también son Dios y son tres distintos al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué cambiaron la palabra subsistencia, la palabra persona por la palabra subsistencia? La respuesta es, no la cambiaron por un asunto doctrinal, sino que los eruditos creen que el cambio fue simplemente un asunto relacionado a el tratar de ser un poco más claros que la confesión de Westminster. La mayoría de teólogos bautistas reformados prefieren, como dice la confesión de Westminster, la palabra personas y no la palabra subsistencia. Pero el hecho de que se prefiera personas o subsistencia no cambia que lo que se está queriendo decir es exactamente lo mismo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuál es mi punto en esta primera ayuda? No siempre que ustedes encuentren una diferencia en un párrafo, sea que el párrafo está o el párrafo no está, sea que el párrafo fue quitado o no, sea que la palabra es cambiada o no, o se le aumenta una frase al final, no siempre las ediciones tienen que ver con diferencias doctrinales. Casi siempre tienen que ver con aclaraciones. Esto es bien importante. Se cambiaban ciertas cosas en la mayoría de veces para poder aclarar. Lo mismo que la de Westminster quiso decir, lo queremos decir más claro para que pueda ser mejor entendido. Esa es un poco la idea que está de fondo. Ahora bien, a veces hay cambios que sí tienen que ver con cambios doctrinales. Por ejemplo, en el párrafo de Westminster del capítulo de la iglesia, habla de la iglesia universal, pero la de Westminster no habla de la iglesia local. Y nuestra confesión de fe la aumenta 10 párrafos para poder hablar de la parte local. 4 se dedican a hablar de la iglesia universal y le aumentan 10 u 11 para poder hablar de la iglesia local.
Esa adición ahí evidentemente es un cambio doctrinal, pero eso es no siempre la regla. La regla es que a veces los cambios son simplemente aclaraciones o algo que pudiera servir para que se entendiera mejor la misma doctrina, solo que con otras palabras. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Cuando nosotros comencemos a estudiar ya párrafo por párrafo la confesión, capítulo por capítulo, lo que vamos a hacer es que yo les voy a ir haciendo notar y les voy a poner en paralelo. Esto es lo que dice la de Westminster, esto es lo que dice la de Savoy y esto es lo que dice la Bautista y la comparamos. Está igualito, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos creían exactamente igual. Ahí hay un cambio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tenemos dos opciones. La más común es simplemente una aclaración que quisieron hacer. O también puede ser que ese cambio ahí es porque había un cambio doctrinal. ¿Me hago entender? Pero es interesante prestarle atención a estas ediciones porque manifiestan algo que ellos querían decir un poco diferente a lo que están diciendo las otras dos confesiones. Muy bien, el segundo comentario que quiero decir es que hay una gran importancia en cuando uno lee cada doctrina que aparece en su contexto o la problemática que la doctrina tenía. Nosotros no vamos a poder ser conscientes de qué es lo que estaba pasando o por qué razón ellos usaron ciertas frases si nosotros no estudiamos cuál era el contexto que había alrededor de la confesión de fe. Y ahí es donde entramos a estudiar a los anabautistas, por ejemplo. Y por eso yo ya les dije que los anabautistas tenían una tendencia de decir que Dios les seguía hablando de manera inmediata. También está el contexto siempre presente de la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, miren conmigo el párrafo 1, el capítulo 1, perdón. Capítulo 1. Fíjense el párrafo 4. ¿Estamos todos ahí? Capítulo 1, párrafo 4. Miren lo que dice. La autoridad de la Santa Escritura, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre, ¿qué dice ahí? O iglesia. Mi pregunta es, ¿a qué iglesia creen ustedes que se está refiriendo? A la católica. ¿Qué era lo que los católicos decían? Que el Papa tenía la autoridad, que la Biblia podía ser interpretada y tenía que ser interpretada solo por ellos. De alguna manera, ellos eran la autoridad sobre la Escritura. Y lo que están tratando de decir aquí, no hay una autoridad sobre la Escritura. La Escritura tiene autoridad en sí misma. Y ninguna iglesia puede decir, sí, eso es verdad porque yo lo digo. No. Si la Biblia lo dice es verdad porque ella lo dice. Ningún hombre certifica la verdad de la Biblia, sino que la Biblia se certifica a sí misma porque nadie tiene autoridad para decir si ella es verdad o no, sino solo Dios. ¿Me hago entender? Nosotros vemos ahí que son capítulos que están dedicados en muchos sentidos a pensamientos que habían alrededor o que habían aquí. Fíjense, por ejemplo, si nosotros miramos en el capítulo 6, párrafo 6, perdón, capítulo 1, párrafo 6. Capítulo 1, párrafo 6. ¿Estamos ahí? Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura. Esta frase es un cambio de la confesión de Westminster y la declaración de Savoy. ¿Por qué? La declaración de Savoy y Westminster dicen que las cosas necesarias para la salvación, la gloria de Dios, la fe y la vida, están claramente expuestas en la palabra de Dios o se puede llegar a ellas por buenas y necesarias consecuencias. Ahora, esa frase es lo que permitía que los presbiterianos y los congregacionalistas bautizaran niños. Porque yo les hago una pregunta. ¿Dónde dice en la Biblia claramente que se debe bautizar niños? En ninguna parte. Y entonces, ¿con qué permiso ellos lo hacen si dicen que la Biblia es la máxima autoridad? Por el permiso de decir que ellos creen que la Biblia dice todo lo que se necesita de dos maneras. Sea claramente expuesto o por buenas y necesarias consecuencias.
Ahí es donde nosotros decimos, ahí sí hay una diferencia doctrinal. Y esa frase fue cambiada para decirle a los presbiterianos, no. Debe estar expresamente expuesto o necesariamente contenido. Esta variación demuestra la posición bautista, a diferencia de los presbiterianos. Estamos diciendo, tú no puedes bautizar niños, porque esa es la lógica a la que tú llegas si tú tienes un mandato bíblico que te dice que todos los que creían deben ser bautizados. Tú no puedes utilizar la lógica cuando hay un mandamiento claro. Y tú sí puedes usar la lógica en otros casos, pero no cuando hay mandamientos. Entonces, hay ahí una edición que manifiesta que definitivamente se está enseñando algo específico que estaba sucediendo en ese contexto. Los que bautizan niños lo hacen porque llegan a la conclusión lógica de que deben hacerlo, no porque la Biblia lo dice. Entonces los bautistas dijeron, no, eso vamos a dejarlo bien claro. Todo lo que necesitamos está claramente expuesto en la Biblia o necesariamente contenido en ella. No llegas a eso por lógica, sino que tiene que decirlo la Escritura. ¿Me hago entender, mis hermanos? Ahora, ¿qué es esto? Esto es aprender a leer de una manera contextual o teniendo el contexto de cada lucha, de cada circunstancia que tenían los capítulos que se escribieron de la confesión. Esto es algo que yo espero que pueda enriquecer para ustedes el estudio que vamos a hacer cada mes. Porque cuando estudiemos la Escritura, lo primero que les voy a decir es, estos eran los enemigos que tenían los bautistas a su alrededor y estos eran los diferentes pensamientos equivocados que habían alrededor. Y cuando leamos los párrafos, vamos a decir, ese era para los anabautistas, ese era para la iglesia romana, contra los propios presbiterianos. Y esa forma nos ayuda a entender cuál era realmente la intención que ellos tenían al decir ciertas cosas. ¿Me hago entender? Quiero dar un ejemplo más. Vamos un ratito al capítulo 10, párrafo 3. Sí, regálenme un segundito para abrirlo aquí. Sí. Muy bien, fíjense lo que dice. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Aquí hay una controversia en la confesión de fe. Y hay una controversia porque es un tema delicado. Fíjense, los niños elegidos. Esta palabra elegidos fue borrada por un hombre de Dios que empieza con Spur y termina en Jung, Spurgeon. Él creía que debía ser quitada la palabra elegidos porque todos los niños cuando morían se iban al cielo. La confesión original dice así como dice aquí, los niños elegidos. Entonces, en primer lugar, niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados. ¿No les parece que es un poco explícito para decir algo de lo que no estamos seguros, sí o no? Es como muy, wow, ellos son regenerados y son salvados por Cristo. Bueno, aquí hay un detalle que nosotros tenemos que entender. ¿Y se acuerdan que les dije que cuando uno entiende el contexto puede ser un poco más misericordioso al momento de leer? Yo les voy a explicar algo que después vamos a poder entender un poco mejor esto. En la época en la que se escribió la confesión de fe, el índice de mortandad infantil era muy, muy alto. Todas las familias de la iglesia, me contaba un profesor que en uno de los libros de iglesia se leía cómo en el mismo año habían celebrado el funeral de, 10 niños distintos de diferentes iglesias, familias de la iglesia. 10 niños, el mismo año. Los niños se morían, las familias normalmente tenían 5 hijos y 2 les sobrevivían hasta la época de adultez. El resto se morían siendo niños. Ahora, piensen en lo que significaba para ellos leer un párrafo como este.
los niños elegidos. Ahora, no estoy diciendo que la doctrina debe ser cambiada en base a las circunstancias. Lo que estoy diciendo es, sí podemos entenderlo, aun cuando tú digas yo no estoy de acuerdo. Claro que entiendo por qué ponen esto. Claro que entiendo el bálsamo pastoral que habría sido para ellos escuchar algo como esto. Ahora, hay que probar si realmente eso es así. Debo decir que sí hay en la Biblia niños elegidos. Juan el Bautista fue un niño elegido, ¿sí o no? ¿Y cuándo recibió el Espíritu Santo? En el vientre de su madre. Eso es lo que dice la Escritura. Jeremías, ¿cuándo fue llamado? En el vientre de su madre. Son las expresiones directas de la Escritura. Ahora, yo no puedo decir, la Biblia no habla de niños regenerados en el vientre de su madre. Claro que habla porque dice que recibieron el Espíritu Santo. Lo que yo no puedo afirmar es que eso sea lo que pase con los niños que mueren o con todos los niños que mueren. Lo que sí puedo decir es, definitivamente puedo creer que hay niños que son parte del pueblo elegido de Dios. La segunda cosa que puedo decir es, creo también que si esos niños mueren y son elegidos, van a ser salvados, porque Dios no va a permitir que ninguno de los suyos se pierda. Ahora bien, lo que no puedo explicar, pero puedo creer, es que si esos niños se van a salvar, ellos no van a ser salvados porque ellos eran inocentes. Si nunca nacieron del vientre de la madre, ellos eran buenos. No. La Biblia dice que en el vientre de la madre somos entretejidos en pecado. Si esos niños van a ser salvados, lo van a hacer en los méritos del sacrificio de Cristo. Ahora, ¿cómo Dios se lo aplique? Eso ya yo no sé. Si es que eso llega a suceder, esos niños van a ser salvos en el sacrificio de Cristo. No pueden ser de otra manera. Y si eso se va a aplicar, el Señor sabrá cómo lo hace. Yo no puedo afirmar a una madre que acaba de perder su hijo en nuestra iglesia, por poner un ejemplo, yo no le puedo decir, hermana, tranquila, su hijo está con el Señor. Yo no le puedo decir eso, pero sí le puedo decir, hermana, aunque no se lo puedo afirmar, la palabra de Dios trae gozo en nuestro corazón al recordar el Dios misericordioso que nosotros tenemos. Y aunque no puedo decirle que esto es así, prefiero pensar que el Señor tiene un trato diferente con aquellos que nunca nacieron. No puedo probarlo, pero puedo creerlo. Y esto es precisamente lo que ellos hacen aquí. Entonces, yo no puedo ir por el mundo diciendo, ¿tú crees que los niños elegidos son salvos en el vientre, sí o no? No, entonces tú y yo no podemos tener comunión. No puede ser así, ¿me hago entender? Y alguien puede decir, como muchos de mis profesores dicen, yo acepto la confesión de fe como nuestra confesión de fe de la iglesia, exceptuando el capítulo 10, párrafo 3. Ah, qué interesante. Significa que ellos no creen esa declaración de la confesión. Y está bien, porque no es la declaración central de ese capítulo, no es la declaración central de la confesión, es simplemente una preferencia doctrinal, que si tú abrazas la confesión de fe, tú puedes decir, yo creo eso, o puedes decir, yo acepto la confesión, pero yo no creo ese párrafo. Punto final. Y así es como se ha mantenido una historia a través de muchas personas que han sostenido la confesión de fe. Lo mismo pasa, miren por ejemplo, el capítulo 26, párrafo 4. Estoy yendo a las partes más difíciles porque son las más controversiales. Pero es importante que ustedes lo vean para que entendamos el contexto. (26:4) ¿estamos ahí? La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Muy bien, estamos 100% de acuerdo. No puede el Papa de Roma ser cabeza de la iglesia en ningún sentido. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Dígalo conmigo. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Muy bien, pare ahí. Sino que Él es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se enlaza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, pastor, vamos por partes aquí. ¿Ustedes creen que el Papa no es la cabeza de la iglesia? ¿Están de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo. ¿Cristo es la cabeza de la iglesia, sí o no? Y eso es lo más importante de ese párrafo. Lo otro es simplemente un comentario exegético
típico de su tiempo. Y conozco hoy muchos bautistas reformados que creen que el Papa es el anticristo. Y lo creen porque tienen sus convicciones. Y les digo, no son gente simple. Llegan a esas conclusiones bíblicamente y uno se queda a veces, wow, nunca lo había pensado. Ahora, quizás ustedes como yo podemos decir, no creemos que realmente el Papa necesariamente sea el anticristo. Ese hombre que va a ser el enemigo, que va a pararse en contra de Dios y va a estar al final del tiempo persiguiendo a la iglesia. No creo que sea necesariamente el anticristo. Sí creemos que el Papa es un tipo de anticristo, ¿sí o no? Se levanta tomando el lugar de Cristo en la tierra, llamándose el vicario de Cristo, tomando el lugar definitivamente. Esa es una sombra del anticristo. Ese es un anticristo, como Juan lo llama. Llama a todos los que niegan eso. Ahora, pero decirle el anticristo, eso ya es un tema un poquito más que tiene que ser foco de una consideración. Ahora, ¿por qué ellos dicen cosas como esa? En el viaje que tuve a Cuba en el mes de abril, me llevé un libro sobre la escatología de los bautistas del siglo XVII. No son libros muy divertidos de leer a veces, pero muy interesantes. Y Hanser Knollys, que era quien escribía, eran folletos de Hanser Knollys, él era un bautista particular y él sostenía que el anticristo era el Papa. Y yo comencé a leer sus argumentos. Ahora, quiero que piensen conmigo. Ellos están en Inglaterra. Inglaterra vivió el avivamiento de la Reforma, comenzaron a hacer todo, pero de pronto todo lo que ellos habían padecido era persecución de parte de la Iglesia Católica, no una persecución pequeña. Persecución que los obligaba a salir de sus países. Si ustedes leen la historia en ese tiempo, muchos se fueron a Holanda, muchos se fueron a diferentes partes para no estar ahí, muchos se fueron a América por causa de la persecución. Ahora, ellos están ahí, la Iglesia Católica tiene una autoridad en ese tiempo que no lo tiene hoy ya, una autoridad donde literalmente ella transformaba y se bebía la sangre de los mártires. Entonces, ¿qué era lo que les venía a la mente a ellos? Este es el cumplimiento de Apocalipsis. Y yo leí su interpretación de Apocalipsis. Y él afirma, el Papa Inocencio X es el anticristo. Y lo que estamos viviendo es el cumplimiento de tal profecía en Apocalipsis capítulo tanto. Y esto que está aquí, la gran ramera, esa es Roma. Y comenzaban a... Pero ahora, piensen en esto. Nosotros vivimos más de 300 años después. El mundo no llegó a su fin, Cristo no volvió. Eso no es Apocalipsis, ¿sí o no? Ya lo sabemos. Ellos no lo podían saber, porque muchos de ellos murieron en persecución. Entonces, en el contexto yo puedo entenderlos. Y puedo decir, literalmente ellos creían que el mundo se estaba terminando. Y por eso hacían afirmaciones como esa. Ahora, ¿tienes que estar de acuerdo? No, no tienes que estar de acuerdo. Lo que sí tienes que estar de acuerdo es que el Papa no es la cabeza de la iglesia. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que la única cabeza que tiene la iglesia es Cristo? Esa es la doctrina central que se enseña ahí. Lo otro es simplemente su comentario muy en el contexto en el cual ellos vivían. Otra vez, mi profesor, el doctor Sam, dice, yo sostengo la Confesión Bautista de Fe de 1689, salvo capítulo 10, párrafo 3 y capítulo 26, párrafo 4, donde dice que el Papa es el anticristo. Y listo. Ellos haciendo esa especificación, y por cierto, son los únicos dos lugares que han tenido controversia, por eso les llevé a esos dos lugares. Pero entender el contexto ayuda a tener un poco más de misericordia en cómo nosotros lo miramos. No decimos, ¿ves? ¿Cómo me va a decir, pastor, que esa confesión está bien? Mire cómo dice ahí del Papa. Sí, puede ser que no estés de acuerdo. Pero si entiendes el contexto, puedes entender por qué no estás de acuerdo. Y puedes decir, eso es verdadero, salvo lo del Papa, porque creemos que él es un anticristo, no el anticristo. ¿Me hago entender, hermanos? Muy bien. Vamos entonces a mirar otro concepto que encontramos aquí. El siguiente principio que quiero que piensen es la naturaleza incluyente que tiene la confesión de fe. La confesión de fe no tiene el propósito de ser sectaria,
¿Me hago entender? Sino de que la mayoría de cristianos al leerla pueda decir, yo estoy de acuerdo con eso. Esa es la postura que yo tengo. Y por esa razón, ellos utilizaron mucho lenguaje prestado de otras confesiones históricas para poder tener una forma de presentarlo correctamente. ¿Ok? Finalmente, aparecen también los textos de prueba. Ahora, quiero explicar y tomarme unos minutos para hablar de los textos de prueba. ¿Qué son los textos de prueba? Son los versículos que aparecen reforzando cada uno de los párrafos de la confesión de fe. Ustedes pueden notar que hay muchos versículos para poder reforzar ciertos pasajes. Hay otros párrafos que tienen pocos versículos. Quiero explicarles algo. Escuchen esto. Cualquiera puede decir cualquier cosa y usar la Biblia como un pretexto respaldando lo que ellos dicen. Hace unos años atrás estaba en el funeral de la abuela de mi esposa. Ella lastimosamente fue testigo de Jehová y murió siendo testigo de Jehová. Entonces, por consideración a mi suegra, me pidieron que predique y prediqué ese día sobre la salvación, sobre el arrepentimiento. Y yo utilicé Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Es un texto que casi siempre predico en los funerales. Eso, yo espero que algún día el pastor Jorge, quien predicaba siempre de Eclesiastés 7:2. Bueno, en las memorias del libro, sí. Ahora, yo estoy predicando ahí, ese texto dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete, porque ese es el final de todos los hombres. Entonces, siempre piense en el día de su muerte, piense, y comenzaba a predicarles de Cristo. Termino de hablar y se para un testigo de Jehová. Debería ser llamado un testigo del diablo. Se para ahí y lee Eclesiastés 7:1. Y ese texto decía algo así como que uno tiene que hacer obras para salvarse. Y él hizo toda su predicación, bueno, no era una predicación, era una cosa que estaba diciendo ahí, de que uno tiene que hacer cosas buenas para salvarse. Y qué buena la hermana Vichy, que hizo cosas para su salvación. Y yo estaba como diciendo, no lo puedo creer. Yo acabo de usar un texto para poder enseñar lo que la Biblia dice, y este hombre acaba de usar el texto anterior para destruir el concepto bíblico. Lo que le quiero decir con esto es, cualquiera puede usar la Biblia tratando de decir, la Biblia dice. ¿No les ha pasado a ustedes que tienen un hermano medio con tendencias borrachistas y le dice, pastor, ¿pero acaso la Biblia no dice que Jesús transformó el agua en vino? Y uno dice, ¿cómo? La gente es experta para buscar textos y tratar de usarlos de pretexto para sus cosas. Ahora, cuando ustedes ven en la confesión de fe los pasajes que se utilizan, yo quiero que ustedes sepan dos cosas claves. En primer lugar, los pasajes no son usados simplemente como una prueba. ¿Ves? Dios ama al mundo, Juan 3:16. ¿Ves? Ahí dice que hay pecado, Romanos 3:23. No es así como funciona. Cada texto que ellos citaron, cuando ellos lo citan, lo que ellos están haciendo es que te están invitando a que tú leas ese texto, pero que tú leas los comentarios que han escrito grandes hombres de Dios sobre ese pasaje para que tú llegues al entendimiento de por qué ellos creían eso. ¿Me hago entender? Eso se llama, ellos apelaban a la tradición exegética. Por ejemplo, si estaban hablando les voy a dar un ejemplo real. Cuando ustedes van a la parte donde habla de que los dones han cesado, fíjense conmigo, el capítulo 1, el párrafo 1 al final. ¿Estamos ahí? Dice, lo cual hace las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Fíjense, habiendo cesado ya la manera anterior, es decir, la confesión afirma que ya no hay revelación como los ciertos grupos carismáticos enseñaban en ese tiempo, como los anabautistas. Ya no hay revelaciones sino solo la escritura. Ahora, fíjense el texto que cita. ¿Cuál es el texto que cita primero aquí cuando dice eso en el punto 6? Hebreos 1:1.
Vamos un ratito a la Biblia y quiero que vean conmigo este texto. ¿Alguien lo tiene? Sí. Dice, yo los leo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ya? Ese texto está perfecto y alguien puede decir, que alguien me explique, ¿cómo le explico a alguien que los dones han cesado a partir de este texto? Este texto lo único que dice es que Dios habiendo, bueno, hay muchas maneras de explicarlo, pero básicamente al citar ellos ese pasaje, lo que ellos están diciendo ahí es, ve e investiga lo que los grandes comentaristas bíblicos han dicho sobre ese pasaje. Entonces, ¿a quién te está mandando a investigar? Básicamente los que tienen que venir primero a la mente son, en primer lugar, si es algo sobre Hebreos, Owen. John Owen hizo un comentario sobre Hebreos que inicialmente eran 4 tomos. Hoy en la nueva publicación que hicieron son 7. En esos 7 tomos, los 2 primeros son una introducción al libro de Hebreos. Son 2 libros así. Y los otros 5 tomos son la explicación versículo, mejor dicho, frase, mejor dicho, palabra por palabra, lo que ese libro dice. Ustedes ven la explicación que él da de Hebreos 1:1. Es una explicación que tiene, sin mentirles, unas 10 o 15 páginas. Oye, eso es una predicación, exactamente, quizás más que eso. Y entonces cuando uno va, uno ve que Owen argumenta el por qué los dones han cesado. No es solamente decir, lee eso, es lee y ve qué es lo que los hombres de Dios han dicho sobre eso. Baja Owen, otro comentarista que siempre estaba en la mente de ellos era el comentario de Matthew Henry. Tenemos una bendición de tener Matthew Henry, mejor dicho, quiero decirlo así. No tenemos Matthew Henry en español. Y alguien puede decir, ¿cómo, pastor? Si yo lo acabo de comprar en CLC. Lo que usted tiene en español es el comentario de Matthew Henry comentado por el que lo tradujo. El problema es que él nunca dice, este es mi comentario y esto es lo que dijo Matthew, sino que todo parece que fueran las palabras de Matthew Henry. Entonces cuando usted está leyendo, usted no sabe si eso es un comentario del traductor o si eso es lo que verdaderamente dijo Matthew Henry. Usted no está leyendo a Matthew Henry realmente. Y por eso es una pena que se haya hecho así esa traducción y no tenemos hoy ese comentario. Matthew Henry era puritano, era postmilenialista o amilenialista, no estamos seguros, era calvinista. El que lo tradujo era dispensacionalista, era calvinista menos un punto y tenía otra manera de pensar sobre ciertas doctrinas. Si tú le estás traduciendo a alguien, tú puedes decir que ese alguien diga lo que tú quieras, diciendo Matthew Henry está de mi lado. Mira lo que dijo Matthew Henry diciendo, y hay un rapto antes de en el tiempo de Matthew Henry ni siquiera existía la doctrina del rapto. Es interesante que ese comentario, que es un valor muy importante, no lo tengamos todavía en español íntegramente. Recién están traduciéndolo íntegramente. Ya está traducido el libro de Génesis y están, creo que terminando Éxodo. En unos 300 años, Dios mediante, vamos a tener toda la Biblia comentada por Matthew Henry. Ahora, ese comentario es un comentario importante y es un comentario que los bautistas lo citaban mucho porque confiaban en lo que Matthew Henry, o el comentario de Matthew Henry decía. Matthew Henry no escribió todo el comentario. Él murió, me parece, en la mitad del libro de Hechos, y el resto lo hizo gente que era de su misma línea. Pero ese comentario Spurgeon decía, y otros grandes han dicho, es realmente un tesoro que nosotros tenemos para interpretar la Biblia. También ellos pensaban en otro comentarista que se llamaba Matthew Poole. Y este comentarista también de ese tiempo era alguien a quien ellos citaban cuando estaban pensando en un texto. Es decir, si usted está tratando de ver qué es lo que ellos entendían por esa doctrina,
vaya al texto que aparece ahí y lea la tradición exegética con respecto a ese texto. ¿Cómo es que los hombres de Dios han interpretado ese texto en historia para poder saber cómo es que ellos lo entendían? ¿Me hago entender? En otras palabras, estaban diciendo, no estamos solos en esto que creemos. Hay muchos otros que dicen lo mismo que nosotros y que pregonan lo mismo que nosotros. Amén, hermanos. ¿Estamos claritos? Muy bien. Quiero finalmente hablar en estos 5 minutos finales, o 10 minutos finales para no mentir, sobre el bosquejo de la confesión de fe. El bosquejo de la confesión de fe. La confesión de fe ha sido bosquejada de diferentes maneras, pero siempre que uno tiene un bosquejo, le es más fácil el poder tomar un pasaje o poder entender un capítulo porque lo mira a la luz de un todo y dice esto es parte de tal cosa, y entonces de esa manera uno lo puede entender mejor. Así que quiero que miremos rápidamente el bosquejo que está aquí presentado para ustedes, que no es de ninguna manera presentado por mí, sino por algunos hombres que han dedicado su vida a estudiar estos documentos. Y uno de ellos es el doctor James Renahan, que es profesor de la materia de introducción a la confesión de fe, y él es el que propone este bosquejo. En primer lugar, él dice que los primeros 6 capítulos de la confesión los llama los principios básicos, o es donde está todo el fundamento de lo que él va a levantar, o lo que se va a levantar en la confesión de fe. Entonces ustedes encuentran en primer lugar el fundamento esencial es ¿qué doctrina? ¿Qué doctrina es la esencial? ¿Qué creen ustedes? Las escrituras. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. Si tú no sostienes la sola escritura, tú no puedes sostener que lo que vas a decir realmente es correcto, porque si tú no crees que ella es verdad, que ella es inspirada por Dios, que ella es la autoridad, entonces tú no puedes tener nada concreto si eso no está puesto sobre la mesa. Así que el fundamento principal es: las escrituras revelan verdaderamente quién es Dios. Las escrituras son la máxima autoridad y de ahí para allá se sigue desarrollando toda la doctrina. Así que estos principios básicos están en primer lugar la escritura, en segundo lugar la doctrina de Dios que aparece en los capítulos 2 y 3. En primer lugar hablando de la naturaleza de Dios. Y cuando habla de la naturaleza de Dios, en el párrafo 1 del capítulo 2 habla de los atributos de Dios. En el párrafo 2 habla de la relación que Dios tiene con la creación. Y en el párrafo 3, que es el que leímos, es la relación que Dios tiene con Dios mismo. La relación trinitaria o la doctrina de la Trinidad. Eso lo encontramos en el capítulo 2. En el capítulo 3 habla de los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? La soberanía de Dios en que todas las cosas que existen precisamente porque Dios lo determinó. Dios es soberano. Nada sucede en la tierra si Dios no lo manda. Nada sucede si Dios no lo ha establecido de esa manera. Y si sucede es porque Dios así lo quiso. Esa doctrina es fundamental y eso es parte de los principios básicos. La tercera parte de los principios básicos es la creación. Y es muy importante esto porque en la creación nosotros podemos mirar el escenario sobre el cual se desarrolla el tema principal de la confesión de fe, que es el plan de redención que Dios ha querido tener con el hombre. ¿En dónde se crea o dónde es el escenario de esto? En primer lugar, Dios crea el mundo. En segundo lugar, Dios no solamente lo crea, sino que Él tiene el control de todo lo que pasa en el mundo, en el sentido de que Él no solo hizo los pájaros, sino que Él los alimenta todos los días. ¿Es eso lo que dice la Escritura o no? ¿Por qué este mundo no pierde su estabilidad? ¿Por qué seguimos en orden? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque Dios no solo creó, sino que las manos de Dios sostienen su creación. Amén. Este es el contexto, el escenario en el que se va a desarrollar el plan de redención. Dios es el creador, pero Dios también es el que sustenta todas las cosas, el que tiene su providencia sobre el mundo. Pero en tercer lugar, Dios crea al hombre, pero el hombre cae en pecado.
Y eso es lo que encontramos en el capítulo 6, la caída del hombre. El hombre es creado en integridad, luego por causa de su desobediencia, el pecado golpea al hombre y a toda su descendencia, y luego lo que nosotros encontramos es un hombre que está condenado por el pecado cometido y que está listo para ser condenado por Dios eternamente. Así es como termina la primera parte de la confesión, que son los principios básicos: la escritura, la doctrina de Dios y la creación. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Luego empieza la parte más importante de la confesión realmente, o la parte central de la confesión, que es el pacto de Dios. Así es como se lo ha llamado, porque así es como se llama el capítulo 7. Esto va del capítulo 7 al capítulo 20. Ustedes tienen, en primer lugar, el pacto definido. En este capítulo aparece que Dios ha hecho un pacto con el hombre por medio del cual Él ha querido salvarle, revelándole a la promesa del evangelio en Jesucristo, y luego por medio de pasos posteriores fue confirmando esa promesa hasta que finalmente se cumplió cuando Cristo vino a la tierra. De eso habla la doctrina del pacto. Luego en el capítulo 8 tenemos el siervo del pacto, que es el Señor Jesucristo. El capítulo 8 habla sobre Cristo, su deidad, su oficio, cómo es que Él logró la salvación. En tercer lugar, se habla del escenario del pacto, y ese escenario es el libre albedrío o la voluntad del hombre. La voluntad del hombre aparece por lo menos en cuatro diferentes posiciones o momentos del hombre. En primer lugar, la voluntad del hombre es creada y la crea de una manera perfecta. El hombre tiene libre albedrío, pero luego esa voluntad cae por causa de el pecado y se vuelve una voluntad esclavizada que está necesitada de la gracia de Dios. Cuando ese pecador se arrepiente y el Señor lo libra, entonces esa voluntad es renovada y ahora el hombre tiene la capacidad de obedecer a Dios, de buscar a Dios, de querer hacer las cosas para Dios. Pero finalmente, cuando el Señor vuelva por segunda vez, esa voluntad va a ser perfeccionada. Eso significa que ya no va a haber la posibilidad de que el hombre decida pecar nunca más. Ese es el escenario en el cual se desarrolla el pacto de Dios. Hermanos, ¿estoy siendo claro hasta aquí? ¿Sí? Número 4, dentro del pacto, nosotros encontramos las bendiciones del pacto. Y es bien importante esto que les voy a decir a continuación. Cuando ustedes estudian la doctrina de la salvación, dentro de la teología reformada, ustedes tienen diferentes formas de estudiarla. Hay algunos, y Calvino fue uno de los que propuso esa forma de enseñanza, por medio de algo que se llama el ordo salutis. Eso significa el orden de la salvación, o la forma en cómo la salvación llega a la vida de un hombre. La salvación nunca es producto de un momento para otro. La salvación es un proceso que Dios va haciendo. Ahora, dentro de ese proceso hay cosas que son inmediatas y cosas que duran mucho tiempo. Por ejemplo, dentro del ordo salutis, nosotros encontramos que Dios ha escogido al hombre, pero luego de escogerlo, Dios lo llama a ese hombre escogido por medio de su palabra. Ese hombre, al ser llamado por Dios, sufre algo que se llama la conversión, que él se arrepiente y cree, y entonces él se convierte a Dios por causa de que Dios lo ha regenerado. Ahora, cuando él se convierte, viene otro momento de la salvación que se llama la justificación. Ese hombre que se ha convertido es justificado por Dios. Ahora, después de ser justificado, inmediatamente que es justificado, el hombre es adoptado por Dios. Porque la Biblia dice que por el hecho de que hemos sido salvados, el Señor envía su Espíritu. Así que somos adoptados, recibimos al Espíritu Santo y luego empieza un proceso largo en el ordo salutis que se llama la santificación. Eso ya no dura un momento como la justificación, sino que es algo que dura toda la vida. Y finalmente llega la glorificación. Todo eso es parte de la salvación. Y cuando uno lo entiende así, puede entender palabras de Pablo, como cuando Pablo dice,
porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día que creímos. Y alguien dice, espérate, ¿cómo la salvación más cerca? ¿Acaso tú ya no fuiste salvo el día que creíste? La respuesta es sí, pero la pregunta más importante es, ¿pero a qué parte de la salvación te estás refiriendo? Si tú te estás refiriendo a la justificación, la respuesta es sí. El día que creíste, el Señor te justificó. Pero si tú te estás refiriendo a la glorificación, que es lo que Pablo está mencionando ahí, todavía no. Hoy estás más cerca de ser glorificado porque Cristo hoy está más cerca de volver que ayer. ¿Me hago entender? Entonces, cuando uno entiende la salvación así, uno tiene una mente que le permite dividir los diferentes procesos. Hay una salvación que está en tiempo pasado. Fuimos escogidos por Dios. Cristo murió por nosotros. Todo eso es tiempo pasado. En tiempo presente también hay otro. Nosotros tuvimos que creer, que arrepentirnos. El Señor nos justificó. El Señor nos hizo santos y sin mancha ante Él. Pero también hay un aspecto futuro. Un día vamos a ser glorificados. Y todo eso es parte de la salvación. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, les he dicho todo eso para que ustedes entiendan que se puede estudiar la doctrina de la salvación en la teología reformada de esa manera. Pero esa no es la forma en la que aparece en la confesión de fe. Ustedes no encuentran un orden lógico en la confesión de fe, sino que ustedes encuentran la doctrina de la salvación desde dos perspectivas en la confesión de fe. En los capítulos 10 al 13, ustedes encuentran lo que Dios hace en la salvación. Y en los capítulos 14 al 18, ustedes encuentran lo que el hombre tiene que hacer como su responsabilidad en la salvación. Entonces fíjense, capítulo 10 habla del llamado eficaz. Y la confesión explica que es Dios quien llama a los hombres, transformando su corazón, dándoles una nueva vida para que ellos puedan creer. En segundo lugar, en el capítulo 11 habla de la justificación. La justificación es una obra que Dios hace declarando justo al pecador. En tercer lugar, habla de la adopción. Dios, aquel que ha sido justificado, lo recibe en su familia y ahora lo llama su hijo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en que podemos ser llamados como hijos de Dios. Somos adoptados. Pero en cuarto lugar, también la santificación aparece como una obra que el Señor va haciendo en la vida del creyente, de manera que nos va santificando y nos va haciendo cada día más como Cristo. Pero luego la confesión cambia de perspectiva y ya no habla de la perspectiva de Dios, sino ahora de la perspectiva del hombre. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, la fe. ¿Quién tiene que creer? El hombre. Ahora, definitivamente que para creer es Dios quien te resucita, te da vida. Tú abres tus ojos y puedes ver la gloria de Dios y por eso crees. Esa es la razón por la que la gente cree. Sin embargo, el hombre es el que tiene que creer. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es una invitación a los hombres. Y son los hombres los que tienen que responderla. Todo hombre que responde esa invitación la responde porque Dios intervino en ese camino, dándole vida y capacitándolo para hacerlo. Amén. En segundo lugar, habla también del arrepentimiento. El arrepentimiento también es algo que Dios le otorga al hombre cuando al iluminarle su mente, el hombre cae avergonzado por sus faltas. Mira a Cristo y le dice, me arrepiento. ¿Quién tiene que arrepentirse? El hombre. Sin embargo, para que el hombre se arrepienta, Dios es el que tiene que obrar en el corazón del hombre. Pero al fijarse en el arrepentimiento, la confesión está mirando el obrar del hombre. ¿Me hago entender? Ahora, cada obrar del hombre tiene que ver siempre por algo que fue motivado por Dios, por algo que Dios hizo para poder lograr eso en el hombre. El hombre tiene que creer, eso es cierto, pero Dios le tiene que dar la fe. El hombre tiene que arrepentirse, eso es cierto, pero es Dios quien tiene que darle el arrepentimiento. El hombre es el que tiene que hacer buenas obras, pero ¿quién dice que nos predestinó para que anduviésemos en buenas obras? Dios. Entonces, aunque es la responsabilidad del hombre, nosotros no creemos que es algo que nace del corazón corrompido del hombre, sino que creemos que es el resultado de la obra salvadora de Dios, dándole al hombre esa responsabilidad a la cual Dios lo capacita por medio de su Espíritu cuando verdaderamente salva a los hombres.
Amén, hermanos. Si estoy hablando chino mandarín para usted, no se preocupe porque la 548 veces esto queda más claro. Pero hay que seguir insistiendo. ¿Estamos de acuerdo? Algunos me están mirando como desde adentro. No sé si están dormidos con los ojos abiertos o está... Pero muy bien. Así que las gracias del pacto son la fe, el arrepentimiento, las buenas obras, la perseverancia, la seguridad. Todo eso son cosas que el hombre tiene que hacer. Finalmente, los medios para recibir el pacto, y aquí se nos habla de la ley y del evangelio. Cuando lleguemos aquí, vamos a invertir un buen tiempo hablando de algo maravilloso que aparece en la palabra de Dios siempre, que es el contraste entre la ley y la gracia. La ley y la gracia. La ley te empuja y te dice, tú no puedes. Y la gracia te rescata y te dice, pero en Cristo lo puedes. La ley te muestra tus pecados y te dice que estás muerto, pero en Cristo tienes esperanza de vida. Ese contraste se aplica en toda la Escritura. Y es un contraste que va desde cómo predicamos el evangelio hasta cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia, en cómo nosotros tratamos a las personas y obramos con ellos. Eso es el principio bíblico de ley y evangelio, o ley y gracia. La confesión también lo toma y también lo pone ahí. Muy bien, hemos visto entonces que la confesión tiene 4 partes. En primer lugar, la confesión habla de que sin mirar trate de acordarse. ¿Cuál es el primer punto? Los principios, los primeros principios. Esos primeros principios son el contexto en el que se va a desarrollar el punto número 2, que es el más importante de la confesión. ¿Cómo se llama esa parte número 2 de la confesión? El pacto de Dios. Esa parte es la que desarrolla el plan de redención, de cómo Dios hizo para salvar al hombre. Esa parte se enfoca no en un orden lógico de principio a fin, sino que se enfoca desde la perspectiva de lo que Dios hace en la salvación del hombre y de lo que el hombre tiene como responsabilidad hacer en su salvación. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Me hago entender? En tercer lugar, la tercera parte tiene que ver con la libertad y los límites en la vida cristiana. Y esto va desde el capítulo 21 al capítulo 30, donde encontramos, en primer lugar, el fundamento, o donde habla de la libertad de conciencia, que está en el capítulo 22. Y esto es bien importante, hermanos. Solo me voy a tomar un minuto más, pero es bien importante. Cuando hablamos de la libertad de conciencia, hablamos de un principio del cual es más fácil hablar que aplicar. Los presbiterianos creían en la libertad de conciencia, pero perseguían a los que no creían como ellos. Los anglicanos creían en la libertad de conciencia. ¿Qué significa libertad de conciencia? Tú eres libre para creer lo que la palabra de Dios dice. Pero en la práctica, cuando ellos estaban en el poder, ellos perseguían a los que no creían como ellos. Entonces podemos decir que consistentemente los bautistas sí practicaron la libertad de conciencia. Históricamente los bautistas no fueron perseguidores de los que no creían como ellos. Y por causa de la libertad de conciencia muchos tuvieron que irse de Inglaterra hacia América. Dice la historia que cuando llegaron a América, ustedes saben que la forma en la que llegaron fue una forma en la que era arriesgarse casi a decir, o lo hago o muero en el intento. Ellos venían a la nada tratando de construir campamentos, muchos niños, mucha gente murió por los inviernos, pero ellos vinieron aquí y habían 2 motivaciones al venir aquí. La primera era de aquellos que amaban Inglaterra y decían, definitivamente creemos que Inglaterra puede cambiar y que ellos pueden aprender. Si nosotros le damos ejemplo aquí en el Nuevo Mundo de poder establecer colonias donde se respete la libertad de culto, la libertad de conciencia, ellos van a ver que sí se puede y van a tratar de hacerlo allá. Otros simplemente vinieron a América diciendo, aquí no hay esperanza, nunca van a haber libertad. Y ellos vinieron a América para empezar una nueva vida, dejando atrás la persecución que habían dejado en Europa. Así que es interesante, porque la libertad de conciencia es algo que va en contra directamente de lo que la Iglesia Católica había hecho por tantos años. Obligar la conciencia de las personas a creer cosas que la Biblia no decía y tratar de aplicarlas en su vida, aun cuando eran simplemente enseñanza de hombres. Y hermanos,
también están los principios de la libertad de conciencia, en donde encontramos cómo se debía adorar a Dios, el capítulo de la iglesia, el capítulo del bautismo, el capítulo de la cena del Señor, ya como una aplicación de la libertad de conciencia que ellos tenían. En eso se ve la diferencia de ellos con el resto de las iglesias reformadas de ese tiempo. Finalmente, la confesión termina hablando del mundo venidero en los capítulos 31 y 32, donde se habla de el estado intermedio. Eso significa el estado al que van los muertos que hoy mueren. No es lo mismo el estado eterno que el estado intermedio. El estado intermedio es un estado temporal que también tiene gloria y también tiene castigo, pero es un estado que es temporal porque el estado eterno sucede después de la venida de Cristo y después de la resurrección. Si alguien muere hoy en Cristo, su cuerpo va a la tumba, pero su espíritu está con Dios. Amén. Si alguien muere hoy sin creer en Cristo, su cuerpo está en la tumba, pero su espíritu va a la presencia de un castigo que va a recibir temporal hasta ser juzgado y ser lanzado al infierno finalmente. Nadie puede cambiar el lugar donde va a ir a la eternidad estando en el lugar intermedio. Es simplemente una antesala de lo que van a recibir por toda la eternidad. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, la diferencia entre el estado intermedio y el estado eterno es que el estado intermedio es solamente un lugar temporal donde estamos con nuestra alma o nuestro espíritu, que es lo mismo, y estamos con el Señor o estamos en condenación. Pero el estado eterno es un estado que no va a cambiar jamás y que es un estado donde estamos en alma y cuerpo por toda la eternidad. Así que la confesión hace esa diferencia y habla del estado intermedio, pero también habla de la resurrección y cuando Cristo vuelva por segunda vez y Él haga el juicio final sobre toda la tierra. Así que, como ustedes ven, la confesión tiene temas muy importantes, es muy extenso, pero al mismo tiempo es tan necesario para poder establecer una buena teología en cualquier iglesia que quiera ser fiel a la palabra. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar aquí y vamos a hacer un break para poder parar 5 minutos y volvemos a nuestra siguiente hora de clase. Hermanos, perdonen que los esté matando, pero no hay otra manera de aprender.